Buenas, ¿alguna vez te has preguntado cómo puede ser que Amazon u otras empresas que tienen una cantidad de productos abismal, si yo puedo escribir aquí, por ejemplo, patito, me va a completar en menos de un segundo un montón de opciones en las cuales son las más relevantes para mi búsqueda? Bueno, pues todo esto es gracias a la tecnología de Elasticsearch, el cual es básicamente un motor de búsqueda y que tiene muchas características que lo hacen muy potentes. Entonces vamos a ir viendo en detalles cuáles son y cómo tú puedes utilizar esta tecnología e implementarla en tu propia aplicación. En este caso verás un ejemplo de Java y entonces te voy a empezar mostrando cómo es la estructura que vamos a seguir en un diagrama. Podrás ver aquí también abajo en los capítulos de este vídeo de YouTube en qué parte vamos a estar tratando. Y nada, espero mucho que te guste. Vamos a ello. Muy bien, pues como puedes ver aquí, estoy utilizando la aplicación de Draw.io y aquí con esto te voy a mostrar en este diagrama lo que vamos a hacer básicamente en este vídeo. Vamos a utilizar un archivo llamado compose.yaml en el cual es utilizando la tecnología de Docker para generarnos de forma muy sencilla un contenedor, y este contenedor va a tener dentro de él el servicio de Elasticsearch y unas configuraciones que le vamos a hacer. Entonces, este servicio de Elasticsearch nos conectaremos a él desde nuestra aplicación de terminal de Java y básicamente lo que haremos será enviarle peticiones a Elasticsearch y Elasticsearch nos mandará unas respuestas, y todo ello te voy a ir diciendo cómo lo vamos a ir haciendo, así que sigamos con ello. Pero antes que nada tendrás que saber, como ya te había dicho antes, unos ciertos detalles de Elasticsearch. Si vamos a su página principal, lo primero que nos vamos a encontrar es básicamente ahora todo muy relacionado al tema de la inteligencia artificial, porque es ahora lo que está sobre todo más de moda, y al final la compañía de Elastic, al final lo que ellos ganan, porque para que os hagáis una idea, todos estos servicios de Elasticsearch en verdad son gratis, vosotros podéis usarlos perfectamente porque están bajo la licencia de Apache, como es Elasticsearch, Kibana y otros productos de los cuales está formado esta empresa de Elastic. No obstante, aunque sus productos son de licencia Apache y puedes usarlos gratis, ellos como empresa, el servicio que venden, que no lo vamos a usar en este vídeo, es básicamente que te den la posibilidad de tener tu propio servicio de Elastic, todo ya montado y manejado desde la nube. Es con lo que ganan dinero, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en las características de Elasticsearch y que podemos utilizar. En lo que más destaca es básicamente en aplicaciones de búsqueda, y como podéis ver aquí tiene distintas funcionalidades y puede abarcar mucho, ya que al final, por haceros una comparativa, es como una base de datos no SQL, o sea no relacional, en la cual tiene documentos que están en formato de texto JSON, y entonces en base a eso genera unos índices que lo que nos va a permitir es que tenga una gran velocidad a la hora de buscar toda esta información, y aparte es un sistema distribuido, es decir que nosotros podríamos tener muchos Elasticsearch, muchas aplicaciones de este Elasticsearch todas juntas, y así podríamos manejar toda la información, en caso de que tuviésemos muchísima, de una forma mucho más sencilla. En vez de tener que darle a una sola aplicación muchos recursos, puedes tener múltiples. Eso es en lo que más destaca. Aparte, otra cosa de lo que más destaca es del conocido como Elastic Stack, el ELK, que está compuesto por Elasticsearch, que es el motor de búsqueda que os he dicho, Kibana, que permite visualizar toda esta información que vamos a pasarle a Elasticsearch, y bueno, y Loctastbits es una tecnología más reciente que viene en parte a sustituir a Loctast en un apartado que es básicamente a la hora de transformar la información que se le pasa a Elasticsearch, aunque pueden ser ambos a la vez, o sea, depende del uso que se le quiera dar. Pero en definitiva, estos tres son los más conocidos. Y destaca precisamente porque te permite, sobre todo en las aplicaciones de tipo Java, como en Spring Boot o de otros tipos, tener el registro, los logs de los eventos que van ocurriendo y que puedas ir viéndolo en Kibana.
eso es una de las funciones, aunque le han ido añadiendo muchas integraciones con otros servicios para que puedas hacerlo de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, ¿veis? Esta sería una parte donde se pueden ver los logs, se pueden ver métricas, se puede ver APM, aunque todo esto es más avanzado. Yo os lo estoy contando solo para que os hagáis una idea, pero en lo que respecta a este tutorial, pues va a ser una parte mucho más sencilla enfocada solo en Elasticsearch. Entonces, habiendo visto todo esto, ahora sí vamos a ir comenzando. Muy bien, ahora estando aquí en nuestra aplicación, que en este caso es un repositorio de GitHub que se llama Playground, en el cual yo tengo aquí muchos distintos ejercicios que he ido haciendo de distintas categorías, como podéis ver aquí. Entonces, en lo que respecta a este ejercicio de Elastic, va a ser en la carpeta de Elastic, el main, y luego me he creado una clase product, que es básicamente un producto que nosotros vamos a añadir a Elasticsearch y que vamos a manejar la información de estos productos. Para empezar, lo primero que podéis ver aquí es el archivo que os había mencionado, el compose.yaml, y en el cual voy a dar por hecho que sabéis Docker. En el caso de que no, podéis dejarme algún comentario y os puedo explicar con más detalle cómo funciona, pero básicamente vamos a definir un servicio de Elasticsearch con su imagen, vamos a definirle ciertas variables de entorno, de las cuales vamos a ponerle un usuario y contraseña para darle cierta seguridad, el puerto en el que se ejecuta, en el que escucha información, y aquí las conexiones. Muy bien, lo siguiente que necesitaremos será aquí en nuestro archivo de pom.xml. En el caso de que estéis utilizando Maven como el gestor de dependencias, veréis aquí que ya hay algunas. En este caso solamente hay que hacerle especial caso a estas dos de aquí, en las cuales vamos a necesitar Jackson, que lo que vamos a hacer es que, como os había dicho previamente, Elasticsearch tiene en su interior los datos en formato JSON. Entonces, ¿qué pasa? Para que nosotros nos comuniquemos con nuestra aplicación que tiene nuestros objetos en Java, que no es texto plano, para que los podamos transformar, que se suele decir serializar y deserializar esta información, vamos a utilizar esta librería. Y también vamos a necesitar aquí el cliente de Elasticsearch, que es con el cual vamos a ir haciendo de una manera mucho más fácil y cómoda las peticiones, dado que Elasticsearch por dentro tiene una API REST, en la cual nosotros le podemos ir lanzando peticiones para obtener la información o para nosotros darle información. Entonces, esta librería lo que hace es precisamente facilitarnos todo esto, y vamos a pasarle, como vais a ver más adelante, utilizando una clase de Jackson para que nos lo convierta automáticamente en los objetos de Java a JSON y de JSON a Java. Es mucho más cómodo. Entonces, una vez ya tenéis todo hecho, tenéis que utilizar en vuestro archivo de Docker, podríais darle sencillamente, en mi caso estoy utilizando el ID de IntelliJ, podría darle aquí solo a Docker Compose App, o podéis hacer el comando por terminal. A mí esto me resulta más cómodo, e incluso yo, como ya tengo esto montado, me puedo ir aquí a la pestaña de servicios y se conecta automáticamente con Docker. Entonces voy a aprovechar que ya tenía una imagen, un contenedor de Elasticsearch creado, que es este de otro proyecto, en el cual si me meto, pues ya está aquí, como podéis ver, funcionando, y es el que voy a utilizar yo. Pero en vuestro caso, si lo hacéis, si utilizáis este ID, os aparecería por aquí con el nombre que le tengáis asignado al proyecto y el servicio de Elasticsearch, si lo tenéis llamado esto igual que yo. Entonces, vamos a ir ahora a lo que corresponda, al main. Aquí, esta es la lógica que vamos a ir siguiendo. Para empezar, definimos la URL del servidor, que eso es básicamente, y por lo que estamos utilizando esto, que es Docker, que lo hace más cómodo, es porque Elasticsearch tiene que estar corriendo en un servidor aparte, como si fuese una aplicación externa. Entonces, en este caso, la tenemos puesto que esté en el servidor en
localhost en el puerto 9200, es el que está. Luego aparte yo le había metido que tuviese un usuario y contraseña. Entonces, en el caso de que quisieseis no ponérsela, podéis quitarlo, se puede configurar para que no tenga, pero bueno, siguiendo este ejemplo yo que he creado, lo más fácil es aquí ponerle usuario, contraseña de esta manera, luego codificarlo a base 64 y aquí es donde tenemos nuestro cliente HTTP, pero este es el de bajo nivel. Como veis está formado por la URL de Elasticsearch y unas cabeceras por defecto que se van a poner todo el rato, que en este caso es una cabecera de autenticación básica. Por eso aquí le estamos pasando esta variable de Basic Authentication. Otra opción sería en el caso de que si tuvierais definida una API key para el servicio de Elasticsearch, ponerlo. En este caso vamos a hacerlo solamente con esta configuración que es muy básica pero que nos sirve. Después tenemos que definir, como os había dicho, este es el cliente de transporte de Elasticsearch que va a utilizar nuestro cliente HTTP y una instancia de Jackson JSON Mapper, o sea, la dependencia que os había dicho anteriormente. Y con todo esto se lo vamos a pasar a este Elasticsearch Client. Y esta variable de ESClient es el cliente que vamos a utilizar para poder hacer todas las peticiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí he ido definiendo diferentes métodos en el cual utilizará este cliente de Elasticsearch y lo vais a ir viendo en acción. El primero de ellos es muy sencillo, que es para crearnos un índice. Un índice no deja de ser más que nada relacionado aquí en Elasticsearch como las propiedades que conforman un documento en este caso, y por eso si nos venimos aquí a la función de crear index que tengo yo aquí, lo único que va a recibir es el cliente de Elasticsearch como todas las funciones y en este caso el nombre del índice que quiero crear. Veis que lo que vamos a hacer es utilizar el cliente de Elasticsearch, función índices, función crear, y esto se podrían hacer de diferentes maneras. Lo cómodo en este caso es utilizar en este caso una lambda, que esta lambda está creada por un create index request builder. Al final es básicamente un constructor y en el cual nosotros con la lambda le decimos que queremos construir un índice y le vamos a pasar este nombre. Luego después yo he puesto aquí un system.out.println en el cual podemos ver que tenemos la respuesta a la hora de crear este índice. Entonces eso va a ser el patrón que se sigan más o menos en el resto de funciones. Si yo voy aquí y ejecuto esta pasándole esta variable que es una constante que hace referencia a productos, que es como quiero que se llame este índice, pues si yo voy y lo ejecuto, está compilando, uy, este no era, qué cosas, este, ya me parecía a mí que estaba tardando mucho, muy bien. Es que habíamos ejecutado previamente otro de los ejercicios. Esta es la respuesta que nos ha dado del crear índice a la hora de crear el índice, que es básicamente sí, que se ha creado esto correctamente. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro índice creado, vamos a hacer lo siguiente. Voy a comentar esta función y os lo voy a ir mostrando. Aquí definimos un objeto de tipo producto y este va a tener un ID, un nombre, una descripción y un precio. Vamos a indexar este documento, que básicamente a la hora de indexarlo, esta función, si nos metemos dentro, va a recibir el producto que he creado previamente, el cliente de Elasticsearch, y lo que hacemos es llamar a la función index y estará compuesto otra vez por un index request builder. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una lambda y esta lambda de aquí veis que se separa, pero esto es solamente para que se vea mejor a nivel
del código. Entonces, utilizando este objeto, ¿qué hacemos? Definimos que para el índice que se llama productos, recordad que esto es una constante que yo he creado, para el índice de productos que hemos creado previamente, le definimos un ID, un identificador único, que va a identificar este documento, que en este caso es que yo obtengo el ID del producto, pero Elasticsearch dice que este identificador tiene que ser de tipo string. Entonces no pasa nada, lo envolvemos con la función de string value of para que saque un string. ¿Y qué documento vamos a indexar? Bueno, pues el objeto producto que hemos traído. Y luego esta será la respuesta que nos va a decir. Si yo voy aquí y vuelvo a ejecutar esto, vais a ver que la respuesta a la hora de crearlo, o sea, la respuesta a la hora de indexar este documento es que ha sido creado. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer con este documento que ya lo tenemos? Bueno, pues si nos vamos aquí a la siguiente función, lo que vamos a hacer es obtener ese documento. ¿Cómo? Otra vez estamos utilizando el cliente, esta vez con la función get, y en la función get, esta vez es un get request builder, en el cual le vamos a decir en el índice que queremos buscar, que es productos, y en este caso le hemos pasado en esta función el ID del documento que queremos buscar. Y aparte le definimos que tiene que ser de tipo product.class. ¿Qué pasará después? En el caso de que se encuentre este producto, lo vamos a obtener de la respuesta y lo vamos a mostrar en pantalla. Y en caso de que no lo encuentre, pues no lo hará. Volvemos aquí y si ahora le damos otra vez a ejecutar, vale, muy bien, veis que nos ha encontrado el producto que es el que está aquí, solo que esto ya está dentro del propio Elasticsearch. Muy bien, pero ¿y si quisiésemos buscar en vez de por un ID, que eso es algo muy obvio, pudiéramos buscar por ejemplo por esto, que es la palabra bicicleta, que es de la cual está compuesta este producto? Para eso vamos a usar la función que tengo yo aquí de search document, que otra vez le vamos a pasar este valor de bicicleta. ¿Y cómo funciona? Vamos a utilizar nuestro cliente, vamos a pasarle por buscar, esta vez será un search request builder y eso trae lo mismo, el índice productos. Aquí esta vez vamos a definir una query y esta query básicamente luego veis que es otra vez otra lambda y esta vez es un query builder y le decimos que para esta query tiene que matchear, es decir, tiene que concordar en el atributo que tenemos aquí, que es esta t. Vamos a decir que el campo nombre, que es el campo que está definido para nuestro objeto producto, tiene que coincidir con, en este caso le pasamos en query el texto para buscar. Y esto, para cuando nos lo devuelve, será de tipo producto. Y entonces en este caso, aquí vamos a pintar la respuesta total y vamos a sacar un solo documento. Pero veis aquí que esto está compuesto de la respuesta por hits. Ahora cuando lo ejecutemos veréis toda la información, la línea de pantalla, pero básicamente estos hits hacen referencia a cuáles son los potenciales resultados que se ha encontrado. Entonces, veis que tiene unos hits y luego dentro de esos hits tiene este otro objeto que es el hits metadata, que al final es una lista de nuestros objetos que se ha encontrado. Eso es básicamente lo que pasaba con Amazon, que nosotros podemos escribir patito y nos ha encontrado aquí muchos hits de lo que estábamos queriendo buscar. En este caso yo lo que estoy haciendo es porque como sé que para este ejemplo que solo hay uno, voy a obtener el primero de ellos de la lista y con la función source voy a obtener el objeto, que en este caso sabemos que es de tipo producto. Entonces me vuelvo aquí, voy a ejecutarlo, le damos, vale, y aquí tenemos toda la información que os decía. En este caso esta es la respuesta a la búsqueda, que veis que tiene mucha información, como por ejemplo los shards
que hace también esto referencia a la información de cuántos pueden haber fallado, haber funcionado, cuántos se pueden haber sacado. Los hits, que aquí nos puede decir más datos como el tipo de la relación, el índice, una puntuación referente a acertado o no que está, y aquí ya tenemos el producto que se ha obtenido y la máxima puntuación referente a esta búsqueda de cómo ha ido. Y luego ya tenemos aquí el documento, que es el producto. Muy bien. Entonces, si quisiésemos nosotros ahora también modificar esta información, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Aquí tenemos un objeto nuevo que he llamado Updated Product y es básicamente lo mismo que el otro, pero le he cambiado el precio. ¿Cómo funciona? Si nos vamos aquí a esta función, veis, hacemos otra vez el cliente, actualizar, en este caso es un Update Request Builder que coge este tipo producto y en el cual le decimos otra vez el índice, el ID del producto que queremos actualizar, el documento, que es el producto entero, y le decimos que este documento es un upsert. Upsert hace referencia a una mezcla que es entre insert y actualizar, update. O sea, que en el caso de que no existe lo crea y en el caso de que existe lo actualiza. Es para el tipo producto y esta es la respuesta que tenemos. Entonces, volvemos otra vez, actualizamos. Muy bien, y esta aquí ya nos dice la información, que es básicamente que ha salido bien, junto también con la versión que tiene este producto. La versión referente a cuántas veces ha actualizado este documento, o la versión referente a este documento, sin más. Y al igual que hemos hecho con esto, ahora podríamos buscarlo otra vez y lo obtendríamos. O por ejemplo, podemos ir aquí y veis que para esta es muy fácil. Podemos borrarlo, le pasamos el índice y el ID. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a borrarlo. Ok, se ha borrado con éxito. Y si ahora yo quisiese ir aquí a obtener ese documento, esta es la función que hemos visto al principio. Si yo ahora le doy, podemos ver de que no encuentra el producto. Claro, ya lo hemos borrado. Y ahora con esta última función de aquí vamos a borrarlo. El índice entero, es decir, el índice de productos, ¿veis? Es muy similar. Y vamos a borrar aquí este índice. Si yo me vuelvo, lo ejecuto. Vale. La respuesta es que ha sido true, o sea que se ha borrado ya completamente el índice. Y esas serían todas las funciones básicas que podemos realizar con Elasticsearch. Ahora bien, Elasticsearch es solamente uno de los servicios que tiene un gran potencial, porque en este caso hemos hecho ejemplos muy sencillitos, pero por ejemplo esto tiene muchísimo potencial, sobre todo en esta. A la hora de buscar documentos hemos buscado solo por un nombre, pero imaginad que queremos buscar en rangos de fechas, que queremos que nos incluya otra cierta información. O sea, esto podría ser muchísimo más complejo y podrían ser otro tipo de búsquedas que pueden ser increíblemente complejas. Para ir empezando, esto es bastante sencillo y seguro que todos nos podemos haber hecho ya una idea de cómo funciona al respecto. Además, en este caso no os lo he querido mostrar porque no le he añadido el servicio que es uno de los más útiles, es el de Kibana. Con Kibana básicamente podemos ver toda esta información de una manera mucho más cómoda, dado que Kibana es otro de los servicios de la compañía de Elastic y se comunica ya directamente con la API de Elasticsearch y podemos utilizarlo para ver toda nuestra información de una manera mucho más cómoda. Entonces, si os interesa, puedo crear un vídeo al respecto de Kibana. O sea, yo ya tengo aquí montados muchos servicios en este otro proyecto, que es básicamente aquí con Kibana, con Logstash, para poder manipular la información en una aplicación de Spring Boot y luego poder verla en Kibana. Incluso también tengo aquí otros distintos para que en Kibana, porque tiene una opción también de ver mapas, que es básicamente
generar unos ciertos puntos dentro de un mapa y que se visualicen. Junto con todo ese tipo de cosas, ya os podéis hacer una idea de lo potente que es. Entonces nada, si os ha gustado podéis suscribiros, podéis darle a me gusta y todas esas cositas. Chao.